Hola amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a Fútbol Más, a este repaso de lo que fue la séptima jornada o el quinto partido en orden de los que se han disputado en esta gran eliminatoria de Conmebol rumbo a Qatar 2022. Una jornada donde no hubo mayores sorpresa, todos los resultados de los 5 partidos estuvo muy acorde a las últimas 6 eliminatorias que se han disputado en el todos contra todos. Sin más, espero estés cómodo y lo disfrutes. Bueno amigos, empecemos con el primer partido, el Bolivia versus Venezuela, partido donde pude acertar el resultado. Dije que Bolivia ganaba y efectivamente eso fue lo que sucedió. Ese pronóstico fue motivado por el gran historial que ha tenido Bolivia siendo local ante la selección venezolana. Recordemos que en las últimas 6 eliminatorias Bolivia le había sacado 4 victorias, un empate y una sola derrota, que fue de hace más de 11 años rumbo al Mundial de Sudáfrica 2010. También me motivó el hecho, el gran partido mejor que tuvo la selección boliviana contra Paraguay, partido donde en condición de visita pudo empatar a 2 goles. Hablando del desarrollo del partido, en los primeros minutos fue un monólogo de la selección boliviana. El primer gol de la verde fue al minuto 5 con un centro de Flores, le quedó a Martins que estaba sin referencia y pudo concretar un gran disparo para abrir el marcador. Luego a los 21 minutos por casi sorprenden al portero Graterol de la selección venezolana, una pelota que se le fue larga, pero afortunadamente para él la pudo evitar y evitar también ese segundo gol que en ese momento hubiera sido ya la sentencia del partido. Luego a los 26 minutos la selección venezolana cogió fuerza, cogió aire, haciendo el empate por medio de un tiro libre cobrado por Otero. El portero Lampe dio rebote y Chancellor muy inteligentemente aprovechó ese rebote para empatar el partido. Luego de ese empate, Venezuela, como ya lo dije, tomó fuerza, tomó confianza y complicó a la selección boliviana en el resto de ese primer tiempo. En el periodo complementario, Venezuela hizo unos primeros 10 minutos bastante interesantes, que daba la sensación de que tenía incluso con qué ganar el partido. Luego de esos 10 minutos, Bolivia volvió a retomar la confianza, la actitud, se adueñó de la pelota y más específicamente al minuto 60 logró el 2-1 a favor, en una acción de tiro de esquina cobrado por el jugador Arce y cabeceado por el jugador Bejarano. Posterior a ese segundo gol, Bolivia se llenó de más confianza, siguió creando opciones claras y al minuto 83 un centro de Bejarano cabeceado por Marcelo Martins fue el 3-1 a favor de la selección local. De esta manera Marcelo Martins hizo su doblete de la tarde e incluso tuvo con qué hacer un hat-trick. En los últimos minutos tuvo un mano a mano frente al portero Graterol que infortunadamente para él lo desperdició. Gran victoria de la selección boliviana por 3-1. Vamos a ver entonces la situación de estas dos selecciones en la tabla de posiciones, cómo quedaron después de este marcador. La selección venezolana quedó en 9º lugar, descendió una posición con 3 puntos, una diferencia de gol de -6 y un rendimiento del 20% en estos primeros 15 puntos. La selección boliviana, en caso contrario, ascendió 2 posiciones, quedando en el 8º lugar con 4 puntos, una diferencia de gol de -5 y un rendimiento del 27% en estos primeros 15 puntos. En el próximo partido, la selección venezolana recibirá en su casa a la selección uruguaya, mientras Bolivia visitará a la selección chilena. Ambos partidos se disputarán este próximo martes 8 de junio. Vamos ahora para el segundo partido, donde también acerté en mi predicción. Dije que estas dos selecciones empataban y efectivamente empataron sin goles. Aunque si vamos al desarrollo del partido, mereció un poco más la selección uruguaya. En los primeros minutos, una opción clara de Luis Suárez, que hizo un mal cabeceo tras un centro de Valverde. Suárez calculó mal la trayectoria del balón y me parece que era para cabecear hacia abajo. El pistolero decidió cabecear hacia arriba y la pelota se le fue por encima del travesaño. Luego de esa acción, una combinación de los Romero de Paraguay terminaron en un gran remate que Muslera correspondió perfectamente, en la que fue la única opción clara de gol que tuvo la selección paraguaya. En ese mismo primer tiempo ocurrió la jugada más polémica del partido al minuto 24, cuando le anularon un gol a la selección uruguaya, un gol de Rodríguez iniciada por Luis Suárez, pero los árbitros consideraron que Viña estaba en posición adelantada. Lo que pasó fue que Viña no intervino en la jugada y me parece que fue un gol válido
inválido y error para los árbitros. Mereció Uruguay irse ganando en ese momento por 1-0. Y ya casi para terminar el partido hubo otra jugada polémica. Luis Suárez estaba reclamando una mano de penalti, pero en esa sí acertaron los árbitros, ya que el jugador paraguayo tenía la mano pegada al cuerpo. En síntesis, fue un partido bastante parejo. La selección paraguaya demostró que tiene carácter para pelear por su plaza a Qatar 2022. Hizo un partido bastante valiente. En general no hizo un planteamiento solo para defenderse, ya que también se le vio ímpetu de ataque, también se le vio intenciones para hacerle daño a la selección uruguaya, se le vio intenciones por momentos de quererse llevar los 3 puntos de la ciudad de Montevideo. Por el lado de la selección uruguaya, me parece que cumplió con su juego, nunca renunció a atacar, tuvo las opciones claras que ya les dije, y si hablamos de merecimiento, mereció un poco más esta selección uruguaya. De todas formas, me parece que es un resultado algo positivo para ambas selecciones, más por supuesto el de la selección paraguaya, que estaba en condición de visita, sacándole un punto a un rival directo como es la selección uruguaya. Pero si vamos a la tabla de posiciones, ambas selecciones conservaron sus lugares gracias a ese empate. Vamos a ver entonces cómo quedaron las cosas para estas dos selecciones en la tabla de posiciones, ambas conservando sus lugares como ya lo dije. En el quinto quedó la selección uruguaya con 7 puntos, una diferencia de gol de 0 y un rendimiento del 47% en estos primeros 15 puntos disputados. En caso similar está la selección paraguaya con los mismos 7 puntos, conservó su cuarta posición con una diferencia de gol de +1. Su rendimiento en los primeros 15 puntos es también del 47%. En el próximo partido, como ya lo dije, la selección uruguaya visitará a la venezolana y la selección paraguaya recibirá a nada más y nada menos que a la selección brasileña. Continuamos con el tercer partido de la tarde, el Argentina recibiendo a la selección chilena. En esta predicción sí no acerté, dije que la selección argentina ganaba y quedaron empatados a un gol. Por merecimiento también Argentina mereció ganar este partido, pero tampoco es que la selección chilena haya estado muy inferior que digamos. El gol de Argentina fue en una jugada de penalti, una falta de Maripán para Lautaro Martínez, que Lionel Messi la cobró magistralmente al palo izquierdo de Claudio Bravo, que fue completamente engañado por su ex compañero en el Barcelona. El gol de la selección chilena fue una triangulación perfecta en un tiro libre de Aranguis Medel, rematada por Alexis Sánchez, que puso el empate para los chilenos. La selección argentina, por supuesto, que le apostó a llevarse los 3 puntos. Las jugadas más claras fueron los tiros libres de Messi, que tuvo 2, muy pegados a los 16:50. El primero fue un atajadón total de Claudio Bravo y el segundo, el travesaño, le negó la posibilidad del segundo gol. En síntesis, fue un partido bastante parejo. Ya dije que pues mereció un poco más Argentina, pero Chile también hizo lo propio en la parte defensiva. También no renunció a atacar, pero sí le faltó claridad a ambas selecciones, sobre todo en el último cuarto de cancha, sobre todo en el caso de la selección argentina, donde Claudio Bravo fue gran figura. Vamos ahora a la tabla de posiciones, donde la selección chilena descendió un lugar, quedó en la 7ª posición con 5 puntos, una diferencia de gol de 0 y un rendimiento del 33% en estos primeros 15 puntos. La selección argentina conservó su segundo lugar, aunque perdió puntos con respecto a la líder Brasil, quedó con 11 puntos, una diferencia de gol de +4 y un rendimiento en estos primeros 15 puntos del 73%. En la próxima fecha, la selección argentina visitará a la selección Colombia y Chile recibirá a la selección boliviana. Vamos ahora con el último partido del 3 de junio, el Perú versus Colombia en la ciudad de Lima, un partido bastante parejo inicialmente, incluso la primera media hora no hubo tantas aproximaciones de ambos equipos, en el último cuarto perdían claridad en el juego. La selección Colombia se fue al frente en el marcador al minuto 40 en un tiro libre de Juan Guillermo Cuadrado, cabeceado primero por Duván Zapata, que terminó siendo el asistente de Jerry Mina, que anotó el primero para Colombia después de una salida en falso del portero galese. Antes de finalizar ese primer tiempo, el acontecimiento más importante fue la expulsión de Trauco, doble amarilla, la última ganada en un codazo que le dio al jugador Juan Guillermo Cuadrado. De esta manera, en el primer tiempo, la selección peruana finalizó con 10 hombres, aunque las cosas se iban a equilibrar unos minutos más adelante en cuanto a número de jugadores. Luego, empezado ese segundo tiempo, las cosas parecían que iban a ser favorables para la selección Perú, incluso esos
primeros minutos del periodo complementario no parecía que Perú estaba jugando con 10 hombres, salieron con un ímpetu importante y se acercaron a la portería defendida por David Ospina. Infortunadamente para ellos, Colombia encontró el segundo gol en el minuto 49 tras un gran pase, o mejor, un centro excelente del jugador Estefan Medina a la cabeza de Mateus Uribe, que cabeceó de manera bastante magistral e hizo el 2-0 a favor para los cafeteros. Con ese 2-0 obviamente ya la selección peruana quedó bastante golpeada anímicamente y perdió ese ímpetu y esa moral de los primeros minutos del periodo complementario. Colombia capitalizó ese bajón de ánimo y tan solo a los siguientes 6 minutos una combinación de Luis Fernando Muriel con Luis Díaz finalizó en un gol de este último, poniendo el 3-0 a favor de Colombia, resultado con el que finalizó el encuentro. Al minuto 59 Daniel Muñoz había acabado de entrar por Estefan Medina, pero de forma increíble, en una falta bastante infantil, le estrelló los taches al jugador peruano, acción por la que fue expulsado con roja directa. En adelante Colombia le dio un manejo al partido más de posesión, ya no tenía esa ventaja de un jugador de más. La selección Perú intentó acercarse al arco defendido por David Ospina en esa última media hora del partido, pero no tuvo esa claridad necesaria en el último cuarto de cancha. Para este partido fallé en mi predicción, eran dos selecciones que venían muy golpeadas en la jornada 3 y 4, de hecho fueron las dos selecciones que menos puntos sumaron en esa doble jornada y por ello mismo pensé que iban a repartir puntos en la ciudad de Lima. Sin embargo, tengo que confesar que la selección Colombia me ha sorprendido y se le ha visto muy bien en este primer partido en la era Reinaldo Rueda, que en la previa del partido era toda una incógnita. Vamos a ver ahora la situación de ambas selecciones en la tabla de posiciones. En el último lugar quedó la selección peruana con solo un punto y una diferencia de gol de -9. Hasta estas 5 primeras jornadas es la única selección que todavía no ha ganado un partido, con un pésimo rendimiento del 7%. Le va a tocar bastante duro a esta selección peruana, que tendrá no solamente que ganar sus partidos que le queden de local, sino también rescatar puntos de visita muy necesarios para levantar esta difícil situación en la tabla. En caso contrario, la selección Colombia ascendió en la tabla de posiciones, ya es sexta, con los mismos 7 puntos de Uruguay y Paraguay, pero con una peor diferencia de gol de -2. Antes de empezar esta última jornada, empezaba la tabla con una diferencia de gol de -5 y la pudo reducir a -2. Su rendimiento en estos primeros 15 puntos es del 47%. En el próximo partido, la selección peruana visitará a la ecuatoriana, un difícil partido sin duda para los incas, y la selección Colombia recibirá a la selección argentina, en el que será también un difícil encuentro para los cafeteros. Vamos ahora con el quinto y último partido de esta jornada, que se disputó el viernes 4 de junio, la selección brasileña recibiendo a la ecuatoriana. En mi predicción dije que el partido iba a quedar empatado, confiando en ese gran rendimiento que había tenido la selección ecuatoriana en la doble jornada anterior, entonces me parecía que tenía con qué sacarle puntos a esta selección brasileña. Sin embargo, la realidad fue otra. Brasil se impuso cómodamente 2-0 y este marcador estuvo muy acorde a la historia entre estas dos selecciones en territorio brasileño. Recordemos que en toda la historia de las eliminatorias, Ecuador nunca le ha sacado al menos un empate visitando a la selección brasileña. Hablando ya del trámite del partido, Ecuador supo aguantar el 0-0 en los primeros 45 minutos, buenas opciones para la selección brasileña, pero se encontró ante un portero Domínguez bastante acertado en esa primera parte. Finalizando ese primer tiempo, un gol anulado a Gabigol, bien anulado por parte de los árbitros, y con el 0 finalizó esa primera parte. Ya en el segundo tiempo hubo una mayor presión del ataque brasileño. Ecuador pudo aguantar otros 20 minutos más hasta que en el minuto 65 Richarlison, tras asistencia de Neymar, abrió el marcador. En un gol donde la figura del partido hasta ese momento, el portero Domínguez, estuvo comprometido, ya que el delantero del Everton se lo metió por su palo más cercano. Después de abrir el marcador, Brasil siguió ejerciendo presión en ataque y tuvo una gran opción Gabigol nuevamente en un mano a mano con Domínguez, donde el portero ecuatoriano se lució nuevamente. Y ya para finalizar el partido, Neymar tuvo el segundo, que lo concretó de penalti, un cobro donde inicialmente el portero Domínguez se lo había tapado, pero el árbitro consideró que se había adelantado, lo repitieron y en esa repetición el jugador del Paris Saint-Germain no perdonó.
De esta forma, Brasil se impuso cómodamente ante la tercera selección ecuatoriana 2-0, igualando así un registro histórico en la historia de las eliminatorias, un registro que ya tenía 20 años, como lo fue el de aquella selección de Marcelo Bielsa rumbo a Corea y Japón 2002, donde en sus primeros 5 partidos habían conseguido 5 victorias. Veremos entonces si en la próxima esta selección brasileña rompe ese récord consiguiendo su sexta victoria en los 6 primeros partidos de las eliminatorias. Vamos ahora a la tabla de posiciones, cómo quedaron estas dos selecciones. La verdad es que no variaron en su posición en la tabla. La selección ecuatoriana sigue tercera con 9 puntos, una diferencia de gol de +5 y un rendimiento en estos primeros 15 puntos del 60%. Brasil, por supuesto, sigue líder absoluta con 15 puntos, ya sacándole 4 puntos a la segunda, la selección argentina, con una diferencia de gol de +12 y un rendimiento brutal del 100% en estos primeros 15 puntos. En el próximo partido, como ya lo repasábamos, la selección ecuatoriana recibirá en su casa a la selección peruana y la selección brasileña visitará a la selección paraguaya. Veremos entonces qué nos tendrá preparada esta octava jornada o este sexto partido en orden de los que se han disputado. A propósito de esta casilla al lado derecho donde les muestro el rendimiento, les recomiendo un video que hice referente a las últimas 6 eliminatorias, donde saqué en base a unos promedios en esas tablas de posiciones el rendimiento necesario que necesita cada selección para clasificarse a los mundiales. Por supuesto, ese video aplica para esta eliminatoria, donde ahí les explico qué rendimiento necesita cada selección para poder ir a Qatar 2022. Ese video se los dejo arriba en las sugerencias, abajo en el comentario fijado y en la pantalla final. Bueno amigos, hemos llegado al fin de este resumen de esta séptima jornada, quinto partido en orden en estas eliminatorias a Qatar 2022. Espero les haya gustado. Si fue así, por favor regálame tu like, suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones para que YouTube te avise en los próximos videos y como siempre te digo, sin más, nos vemos en el próximo video aquí en Fútbol Más.